Saludos a todos y a todos compañeros de Colombia y América Latina. Saludos a los compañeros de Somos Ciudadanos. Y bueno, gracias por estos espacios para reflexionar sobre la situación que estamos viviendo actualmente a nivel global de la pandemia del nuevo coronavirus, sobre la cual quisiera plantearles unas tres ideas muy brevemente, tratar de, ¿no? de alimentar este debate colectivo, de preguntarnos, sobre todo quisiera, ¿no?, plantearnos sobre los sentidos y el significado de esta pandemia global, tratando también de contrastar una idea que ha tenido cierta fuerza de algunos sectores políticos y algunos otros representantes sociales sobre la idea de salir de la pandemia y volver a la normalidad, ¿no? Esta idea quisiera cuestionarla planteando que en realidad estamos ante no solo los efectos brutales, diría yo, de la pandemia global, sino ante lo que sería el síntoma de una crisis que es aún mucho más profunda y a la cual tenemos que atender en este caso, ¿no? La primera idea responde un poco a la pregunta sobre cómo llegamos hasta aquí, y habría que decir también de una forma muy sintética que estas pandemias no ocurren espontáneamente ni son unos simples desastres naturales, sino en realidad son las consecuencias de un proceso de mercantilización de toda la vida, del asalto hacia las últimas fronteras que este desarrollo globalizado neoliberal ha tenido sobre el planeta. Eso tiene efectos muy puntuales que pudiésemos hablar, en este caso el desarrollo de la avicultura y agricultura intensiva, en el caso el efecto que tuvo, por ejemplo, con la aparición de la gripe aviar, pero también esta mercantilización de todo ha incluido especies exóticas, en el caso chino, que también está vinculada a la aparición de este nuevo coronavirus, en el caso de los murciélagos, pero también otros elementos como el uso y el abuso de antibióticos, la manipulación genética, que en realidad tienen o han tenido severos impactos no solo en la naturaleza, sino en todos los sistemas socioecológicos. Y eso, por supuesto, está teniendo un efecto de socavamiento después de varias décadas que nos ha llegado a este nivel de un punto de insostenibilidad máxima del sistema, ¿no? Un punto que no es cualquier cosa, porque iríamos tal vez al segundo elemento que les quisiera plantear. En realidad, si decimos que la pandemia del coronavirus es en realidad un síntoma de una crisis más profunda, y si vemos lo que ha ocurrido en los últimos años, meses, pudiésemos entender que esta pandemia ocurre en un tiempo de umbrales, ¿no? La idea del umbral nos habla de un punto de inicio de una nueva temporalidad de un sistema que puede ser socioecológico. Pudiésemos hablar de los umbrales ecosistémicos, pero también de otras dimensiones, o en la cual dicho sistema pierde sus capacidades para recibir impactos, para amortiguar esos impactos, y empiezan a generarse unas modificaciones radicales. La forma como conocíamos esos sistemas cambian radicalmente y nos colocan ante un punto en el cual la respuesta que tienen esos sistemas es impredecible. Esto está ocurriendo no solo en los ecosistemas, sino inclusive a nivel económico, o pudimos hablar de umbrales energéticos, solo para mencionarlo. Cuando hablamos de un tiempo de umbrales, no podemos dejar de pensar en los incendios de la Amazonía ocurridos hace muy poco tiempo, o las dimensiones que tuvo los incendios de Australia, o el hecho de que el segundo año más caliente registrado haya sido el año pasado, o el derretimiento de los glaciares, ¿no? Estamos ante una serie de umbrales que además se conectan con umbrales económicos, ¿no? Podemos ver el derrumbe de bolsas como no había ocurrido en décadas, o igual con la propia demanda de petróleo, ¿no? Y otros aspectos que nos están mostrando que la pandemia del coronavirus es en realidad el síntoma de una crisis civilizatoria que es tan profunda como algo que va incluso más allá del capitalismo, ¿no? Digamos, pudiésemos hablar inclusive de un propio modelo civilizatorio que puede tener una antigüedad de 7.000, 6.000, 5.000 años, ¿no? El último elemento a plantearles es precisamente a qué punto llegamos, específicamente ya con esta pandemia. Creo que la pandemia tiene una particularidad que por este ritmo de contagio que tiene, tuvo la capacidad de empalmarse con los propios flujos y la movilidad social en la globalización. Eso hizo que básicamente se globalizara, tal como la propia economía, y la paradoja sería un poco como estas pandemias de la globalización capitalista
han generado además la infección de sus propias rutas comerciales, de sus propios mercados, de sus propias instituciones, y nos han llevado hasta el punto de hoy a una parálisis bastante paradójica, porque parece una parálisis en la cual el resto de las especies y los sistemas socioecológicos del planeta parecieran respirar ante nuestro confinamiento. Eh, Tenemos que decir, para redondear finalmente esta idea, que el significado que esto tiene es tremendo. Pudiésemos decir como otro gran acontecimiento. La Segunda Guerra Mundial no tuvo el alcance de penetración total del sistema global como el que está teniendo hoy, o el nivel de parálisis que ha planteado y que está irrumpiendo sobre la temporalidad y la geografía propia del sistema global. Y diría yo que sí, que está agrietando, y creo que nunca había estado tan agrietado el sistema capitalista actual. ¿Qué nos deja como reflexión? Que estamos ciertamente ante un gran cúmulo de paradojas. No estamos caminando hacia una ruta lineal ya definida. Está todo apenas en definición, con múltiples paradojas, y por tanto, si bien tenemos ante nosotros una posibilidad de colapso, también tenemos otra posibilidad de oportunidades. Y por supuesto, la reflexión con la que cerraría es pensar que todo lo que hagamos en este momento es fundamental, y que no pensemos en volver a la normalidad. Tratemos de olvidarnos de buena parte de esa normalidad con la que vivimos y tomemos esta oportunidad para un cambio radical de vida en nuestras comunidades, en nuestros países y a escala global. Saludos.